La película Spider-Man, 2002, narra la historia de Peter Parker, un estudiante tímido e inteligente que vive en Nueva York con sus tíos, Ben y May. Peter es un joven reservado que suele ser ignorado por sus compañeros y que siente una profunda admiración por Mary Jane Watson, la chica de la que está enamorado desde hace años. Durante una excursión escolar a un laboratorio científico, una araña modificada genéticamente lo muerde. Al principio no le da importancia al incidente, pero pronto descubre que su cuerpo está experimentando cambios extraordinarios. Al día siguiente, Peter despierta y nota que ha desarrollado una fuerza sobrehumana, una agilidad increíble y una capacidad de recuperación fuera de lo normal. Además, descubre que puede adherirse a las paredes y techos como una araña. Mientras intenta comprender sus nuevas habilidades, también desarrolla un sentido especial que le advierte del peligro antes de que ocurra. Fascinado y confundido por estos cambios, comienza a experimentar con sus poderes y a descubrir hasta dónde puede llegar. Mientras tanto, Norman Osborn, un brillante empresario y científico, dirige una importante compañía tecnológica. Bajo una fuerte presión financiera y militar, Norman trabaja en un suero experimental destinado a mejorar las capacidades humanas. Cuando los ensayos no producen los resultados esperados, decide probar el compuesto en sí mismo. El experimento aumenta enormemente su fuerza e inteligencia, pero también provoca una grave alteración psicológica. Como consecuencia, surge una personalidad oscura y violenta que poco a poco toma el control de su mente. Peter, emocionado por sus nuevas habilidades, busca formas de ganar dinero y decide participar en una competición de lucha libre. Para ello, diseña un sencillo disfraz y demuestra una fuerza impresionante que sorprende a todos los espectadores. Después de ganar fácilmente el combate, el organizador intenta engañarlo y negarle parte del premio prometido. Molesto por el trato injusto, Peter abandona el lugar. Poco después presencia cómo un ladrón roba el dinero de la oficina del organizador. Aunque podría detenerlo fácilmente, decide no intervenir porque considera que no es su problema. Esa decisión tendrá consecuencias devastadoras. Más tarde, Peter recibe una llamada que le informa de que su tío Ben ha sido atacado durante un robo. Cuando llega al lugar, descubre que Ben ha muerto. Consumido por el dolor y la culpa, Peter inicia una búsqueda desesperada para encontrar al asesino. Finalmente descubre que el criminal es el mismo ladrón al que dejó escapar horas antes. Durante la persecución, el delincuente muere accidentalmente. Peter comprende entonces que su falta de acción contribuyó indirectamente a la tragedia y aprende una lección que cambiará su vida para siempre. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. A partir de ese momento decide utilizar sus habilidades para ayudar a los demás. Diseña un traje más elaborado inspirado en una araña y adopta la identidad de Spider-Man. Comienza a patrullar las calles de Nueva York, enfrentándose a delincuentes y protegiendo a los ciudadanos. Poco a poco se convierte en una figura conocida por la población, aunque algunos medios de comunicación lo presentan como una amenaza. Entre sus principales críticos se encuentra J. Jonah Jameson, el director de un importante periódico, quien considera que Spider-Man es un vigilante peligroso. Mientras Peter desarrolla su nueva vida como héroe, Norman Osborn continúa descendiendo hacia la locura. Su personalidad malvada toma el control total y lo transforma en el temible Duende Verde. Equipado con tecnología avanzada, armas experimentales y un planeador volador, inicia una campaña de violencia contra quienes considera sus enemigos. Sus ataques provocan caos en la ciudad y llaman rápidamente la atención de Spider-Man. El primer gran enfrentamiento entre Spider-Man y el Duende Verde ocurre durante un importante evento público. El villano lanza explosivos y pone en peligro la vida de numerosas personas. Spider-Man interviene para salvar a los asistentes y logra evitar una tragedia mayor. Sin embargo, el Duende Verde consigue escapar. Desde ese momento comienza una intensa rivalidad entre ambos, ya que cada uno representa valores completamente opuestos.
Spider-Man utiliza sus poderes para proteger a los inocentes, mientras que el Duende Verde busca imponer su voluntad mediante el miedo y la destrucción. Paralelamente, Peter intenta equilibrar su vida personal con sus responsabilidades como superhéroe. Su amistad con Harry Osborn, el hijo de Norman, se vuelve cada vez más complicada debido a los secretos que guarda. Además, sus sentimientos por Mary Jane se intensifican. Ella sueña con convertirse en actriz y lucha por escapar de una vida familiar difícil. Aunque Peter desea confesarle su amor, teme que una relación pueda ponerla en peligro debido a los enemigos que podría atraer como Spider-Man. La fama creciente de Spider-Man trae consigo nuevas dificultades. Peter debe ocultar constantemente su identidad, inventar excusas para explicar sus ausencias y soportar las críticas de quienes no comprenden sus acciones. A pesar de ello, continúa ayudando a los demás porque considera que es su deber moral. La influencia de las enseñanzas de su tío Ben sigue guiando cada una de sus decisiones. Con el paso del tiempo, el Duende Verde desarrolla una obsesión por Spider-Man. Considera que el joven héroe posee un potencial extraordinario y trata de convencerlo para que se una a él. Norman cree que las personas poderosas están destinadas a situarse por encima de las normas comunes y gobernar a los más débiles. Sin embargo, Spider-Man rechaza firmemente esta visión y reafirma su compromiso con la justicia. Este rechazo provoca la ira del villano y lo impulsa a atacar a quienes están cerca de Peter. Norman comienza a sospechar que Spider-Man es alguien relacionado con su entorno personal. Su inteligencia y capacidad de observación le permiten descubrir pistas que lo acercan a la verdad. Finalmente, identifica a Peter Parker como el héroe enmascarado. Esta revelación le proporciona una poderosa ventaja, ya que ahora conoce las debilidades emocionales de su enemigo. Para destruir a Spider-Man, el Duende Verde secuestra a Mary Jane y organiza una trampa mortal. La lleva a un puente y obliga al héroe a elegir entre salvar a la joven o rescatar a un grupo de personas inocentes que también están en peligro. Se trata de una prueba cruel diseñada para demostrar que nadie puede salvar a todos. Sin embargo, Spider-Man se niega a aceptar esa lógica y utiliza toda su habilidad y determinación para intentar rescatar a ambas partes. La situación culmina en una intensa batalla que se desarrolla en un edificio abandonado. Allí, Spider-Man y el Duende Verde se enfrentan en un combate brutal. Peter recibe numerosos golpes y queda gravemente herido. A pesar de su agotamiento, continúa luchando porque sabe que muchas vidas dependen de él. Durante la pelea, el Duende Verde intenta quebrar su espíritu y convencerlo de abandonar sus ideales, pero Peter se mantiene firme. En los momentos finales del enfrentamiento, Norman aparenta rendirse y suplica compasión. Peter, movido por su sentido de la responsabilidad, está dispuesto a ayudarlo. Sin embargo, Norman intenta engañarlo y ordena secretamente a su planeador que ataque por la espalda. Gracias a su sentido arácnido, Spider-Man detecta el peligro en el último instante y esquiva el ataque. El planeador termina atravesando al propio Norman, causándole una herida mortal. Antes de morir, Norman recupera brevemente la lucidez y le pide a Peter que no revele su identidad como el Duende Verde a Harry. El joven acepta la petición y lleva el cuerpo de Norman de regreso a su hogar. Sin embargo, cuando Harry encuentra a su padre muerto y ve a Spider-Man junto a él, interpreta la situación de forma equivocada. Convencido de que el héroe es responsable de la muerte de Norman, jura vengarse algún día. Después del funeral, Peter reflexiona sobre todo lo ocurrido. Aunque Mary Jane finalmente le confiesa que está enamorada de él, decide rechazar la posibilidad de una relación romántica. Comprende que las personas cercanas a Spider-Man siempre estarán expuestas al peligro. Aunque esta decisión le causa un profundo dolor, considera que es el sacrificio necesario para protegerla. Mary Jane no entiende completamente sus motivos, pero respeta su elección.
La película concluye con Peter aceptando plenamente su papel como Spider-Man. Ha aprendido que sus poderes no son un regalo destinado a satisfacer sus deseos personales, sino una responsabilidad que debe asumir cada día. A pesar de las pérdidas, los sacrificios y los desafíos que enfrenta, decide continuar luchando por el bienestar de los demás. Mientras observa la ciudad desde las alturas, comprende que siempre habrá personas que necesiten ayuda y que su misión apenas comienza. En esencia, Spider-Man 2002 es una historia de crecimiento personal, responsabilidad y sacrificio. Más allá de la acción y los efectos especiales, la película explora cómo un joven común aprende a convertirse en un héroe verdadero. Peter Parker descubre que el poder sin responsabilidad puede conducir a la tragedia, como ocurre con Norman Osborn, mientras que el compromiso con los demás puede transformar incluso a una persona aparentemente ordinaria en un símbolo de esperanza. La obra presenta el nacimiento de uno de los superhéroes más emblemáticos del cine moderno y establece las bases de un viaje marcado por la valentía, la pérdida y la lucha constante por hacer lo correcto. El reparto de Spider-Man 2002 fue uno de los elementos más importantes para el éxito de la película. Cada actor aportó personalidad, emoción y credibilidad a sus personajes, permitiendo que la historia del famoso héroe de Marvel cobrara vida de una manera convincente. La película combinó actores jóvenes con intérpretes veteranos, creando un elenco equilibrado que ayudó a desarrollar tanto la acción como los aspectos emocionales de la trama. A través de sus actuaciones, los personajes se volvieron memorables y contribuyeron a convertir la película en una de las adaptaciones de superhéroes más influyentes de su época. Tobey Maguire interpreta a Peter Parker, el protagonista de la historia. Su trabajo en la película consiste en mostrar la evolución de un joven tímido e inseguro que poco a poco se convierte en un héroe responsable. Maguire logró representar de forma convincente la dualidad del personaje. Por un lado, un estudiante común con problemas cotidianos. Por otro, un superhéroe obligado a proteger a la ciudad. Su actuación destaca especialmente en las escenas dramáticas relacionadas con la muerte del tío Ben y en los momentos en que Peter debe sacrificar sus propios deseos por el bienestar de los demás. Maguire aportó sensibilidad, humanidad y vulnerabilidad al personaje, características que ayudaron a que el público se identificara con él. Su interpretación se convirtió en una referencia para futuras versiones cinematográficas de Spider-Man. Kirsten Dunst interpreta a Mary Jane Watson, el principal interés romántico de Peter Parker. Su papel es fundamental porque representa tanto el sueño romántico del protagonista como una persona con aspiraciones y dificultades propias. Dunst muestra a una joven que intenta construir una carrera como actriz mientras enfrenta problemas familiares y emocionales. A lo largo de la película, su personaje sirve como una importante fuente de motivación para Peter. La actriz aporta encanto, carisma y sensibilidad al papel, logrando que Mary Jane sea mucho más que una simple figura romántica. Su química con Tobey Maguire contribuye significativamente a la credibilidad de la relación entre ambos personajes. Willem Dafoe interpreta a Norman Osborn, quien más adelante se transforma en el Duende Verde. Su actuación es considerada una de las más destacadas de la película debido a la complejidad psicológica del personaje. Dafoe debía representar tanto a un empresario brillante y preocupado por su compañía, como a un villano despiadado dominado por una personalidad oscura. El actor consigue diferenciar claramente ambas facetas mediante cambios en su expresión, voz y lenguaje corporal. Su interpretación aporta intensidad a cada escena y convierte al Duende Verde en una amenaza creíble y aterradora. Además, Dafoe logra transmitir la tragedia de un hombre destruido por sus propias ambiciones. James Franco interpreta a Harry Osborn, el mejor amigo de Peter Parker e hijo de Norman Osborn.
Su personaje desempeña un papel importante porque se encuentra atrapado entre diferentes conflictos emocionales. Harry intenta ganarse la aprobación de su padre mientras desarrolla una amistad sincera con Peter. Al mismo tiempo, también siente afecto por Mary Jane, creando tensiones dentro del grupo principal de personajes. Franco aporta vulnerabilidad e inseguridad al personaje, mostrando cómo la presión familiar afecta sus decisiones. Su actuación ayuda a construir futuras líneas argumentales relacionadas con la amistad, la traición y la venganza. Rosemary Harris interpreta a la tía May, una de las figuras más importantes en la vida de Peter Parker. Su personaje representa la bondad, la compasión y los valores morales que ayudan a formar el carácter del protagonista. Harris ofrece una interpretación cálida y emotiva, mostrando a una mujer que ama profundamente a su sobrino y que intenta apoyarlo incluso en los momentos más difíciles. Aunque no participa directamente en las escenas de acción, su presencia es fundamental para el desarrollo emocional de la historia. La actriz consigue transmitir sabiduría y ternura en cada una de sus apariciones. Cliff Robertson interpreta al tío Ben Parker. Aunque aparece durante una parte relativamente corta de la película, su influencia se extiende a lo largo de toda la historia. Robertson debía representar a un hombre trabajador, honesto y profundamente preocupado por la educación moral de Peter. Su actuación es especialmente importante porque establece la filosofía central de la película. El actor transmite autoridad y afecto paternal, convirtiendo a Ben en una figura inspiradora. La muerte de su personaje constituye uno de los momentos más impactantes de la historia y sirve como catalizador para la transformación de Peter en Spider-Man. J.K. Simmons interpreta a J. Jonah Jameson, el director del periódico Daily Bugle. Simmons ofrece una actuación enérgica, divertida y memorable, que rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público. Su personaje es un periodista agresivo, ruidoso y obsesionado con desacreditar a Spider-Man. El actor utiliza un ritmo acelerado de diálogo, expresiones exageradas y una gran presencia escénica para crear un personaje cómico que aporta alivio humorístico a la película. A pesar de su actitud crítica hacia Spider-Man, Jameson también representa la importancia de la prensa y la influencia de los medios de comunicación en la percepción pública. Joe Manganiello interpreta a Flash Thompson, uno de los compañeros de escuela de Peter Parker. Su función principal dentro de la historia es representar el acoso escolar y los obstáculos sociales que enfrenta Peter antes de convertirse en Spider-Man. Manganiello interpreta a un joven atlético, arrogante y popular que constantemente intenta humillar al protagonista. Sin embargo, una vez que Peter adquiere sus poderes, la dinámica entre ambos cambia drásticamente. Aunque su papel es secundario, ayuda a mostrar el contraste entre la vida de Peter antes y después de obtener sus habilidades. Bill Nunn interpreta a Robbie Robertson, un experimentado periodista del Daily Bugle. Su personaje actúa como una voz más equilibrada y razonable dentro de la redacción del periódico. Mientras Jameson suele actuar impulsivamente, Robbie aporta una perspectiva más reflexiva y profesional. Nunn ofrece una actuación sólida y serena que sirve como contrapunto a la energía caótica de otros personajes. Aunque no tiene una gran cantidad de escenas, contribuye a dar profundidad al entorno periodístico de la película. Ted Raimi interpreta a Ted Hoffman, un empleado del Daily Bugle. Aunque se trata de un personaje secundario, aparece en varias escenas relacionadas con el periódico y ayuda a construir el ambiente laboral del lugar. Raimi aporta momentos de humor y participa en algunas de las secuencias más ligeras de la película. Su presencia también representa una colaboración frecuente con el director, ya que ambos son hermanos. Elizabeth Banks interpreta a Betty Brant, la secretaria de J. Jonah Jameson. Su personaje desempeña un papel de apoyo dentro de las escenas ambientadas en el Daily Bugle. Banks aporta simpatía y profesionalismo al papel, ayudando a equilibrar la personalidad explosiva de Jameson. Aunque sus apariciones son breves, logra crear un personaje agradable y reconocible que contribuye a la dinámica de la redacción.
Michael Papillon interpreta al ladrón cuya acción desencadena uno de los acontecimientos más importantes de la película. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su personaje tiene un impacto enorme en la vida de Peter Parker. Este criminal se convierte en una representación directa de las consecuencias de la irresponsabilidad inicial del protagonista. La actuación de Papillon resulta efectiva porque logra transmitir la desesperación y el peligro necesarios para el papel. Jack Betts interpreta a Henry Balkan, uno de los ejecutivos relacionados con los problemas empresariales de Norman Osborn. Su personaje contribuye a mostrar las tensiones corporativas que empujan a Norman hacia decisiones cada vez más extremas. Aunque no es un villano principal, forma parte del contexto que ayuda a explicar la caída psicológica de Osborn. Betts ofrece una interpretación seria y convincente que fortalece los aspectos empresariales de la trama. Randy Savage interpreta a Bonesaw McGraw, el luchador profesional contra quien Peter compite en una exhibición de lucha libre. Savage aporta una enorme energía y presencia física al personaje. Su actuación es exagerada y entretenida, acorde con el espectáculo de lucha libre representado en la película. Esta secuencia es importante porque permite que Peter descubra el alcance de sus nuevos poderes y porque marca un punto de transición en su desarrollo personal. El director de la película, Sam Raimi, también merece una mención especial por la manera en que dirigió a todo el reparto. Raimi logró combinar actuaciones dramáticas, momentos cómicos y escenas de acción sin que ninguno de estos elementos eclipsara a los demás. Su dirección permitió que los actores construyeran personajes humanos y cercanos, incluso dentro de una historia llena de elementos fantásticos. Gracias a esta combinación de talento interpretativo y dirección efectiva, la película consiguió conectar emocionalmente con millones de espectadores. Uno de los mayores logros del reparto fue la capacidad de crear relaciones creíbles entre los personajes, la amistad entre Peter y Harry, el amor entre Peter y Mary Jane, el vínculo familiar con los tíos Ben y May, y la compleja relación entre Peter y Norman Osborn son elementos que funcionan gracias al trabajo colectivo de los actores. Cada intérprete aporta algo diferente a la historia, permitiendo que los conflictos emocionales resulten tan importantes como las batallas entre héroes y villanos. Además, el elenco logró equilibrar perfectamente el tono de la película. Mientras Tobey Maguire y Willem Dafoe aportan el peso dramático principal, J.K. Simmons proporciona gran parte del humor. Rosemary Harris y Cliff Robertson ofrecen momentos emotivos que fortalecen los temas familiares, mientras que Kirsten Dunst y James Franco desarrollan las complejas relaciones personales que impulsan la trama. Esta diversidad de estilos interpretativos ayuda a que la película mantenga el interés del público durante toda su duración. En conclusión, el reparto de Spider-Man 2002 desempeñó un papel esencial en el éxito de la película. Cada actor contribuyó a construir personajes memorables que siguen siendo recordados décadas después de su estreno. Las interpretaciones de Tobey Maguire como Peter Parker, Willem Dafoe como el Duende Verde, Kirsten Dunst como Mary Jane y el resto del elenco ayudaron a transformar una historia de superhéroes en un relato humano sobre responsabilidad, sacrificio, amistad y valentía. Gracias a su trabajo, la película no solo se convirtió en un éxito comercial, sino también en una obra que dejó una huella duradera en la historia del cine de superhéroes. Spider-Man 2002 es una de las películas de superhéroes más importantes de la historia moderna del cine. Dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, la película marcó un antes y un después en la forma en que Hollywood abordaba las adaptaciones de cómics. Aunque hoy existen universos cinematográficos gigantescos llenos de efectos visuales avanzados y presupuestos enormes, esta producción sigue siendo recordada por muchos espectadores como una de las representaciones más sinceras y emotivas de un superhéroe. Más de 2 décadas después de su estreno, continúa siendo una película relevante gracias a su fuerte componente humano, sus personajes memorables
y su capacidad para equilibrar acción, drama y romance. Uno de los mayores puntos fuertes de la película es que no intenta centrarse únicamente en las escenas espectaculares. En lugar de eso, dedica una gran parte de su tiempo a desarrollar a Peter Parker como persona. Antes de convertirse en Spider-Man, Peter es un joven inseguro, solitario y poco popular que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Esta construcción del personaje es esencial porque permite que el público entienda sus emociones y sus motivaciones. Cuando finalmente obtiene sus poderes, la transformación resulta mucho más significativa porque hemos conocido al individuo detrás de la máscara. La actuación de Tobey Maguire es uno de los elementos más debatidos y, al mismo tiempo, más valorados de la película. Algunos espectadores modernos consideran que su versión de Peter Parker es demasiado tímida o introvertida, pero precisamente esas características son las que hacen que el personaje funcione dentro de esta historia. Maguire interpreta a un joven amable, sensible y emocionalmente vulnerable. Su actuación transmite la sensación de que Peter es una persona común enfrentándose a circunstancias extraordinarias. En lugar de ser un héroe confiado desde el principio, debe aprender a asumir responsabilidades y aceptar sacrificios personales. La película también destaca por presentar uno de los mejores villanos de las adaptaciones de cómics. Willem Dafoe ofrece una interpretación extraordinaria como Norman Osborn y el Duende Verde. Lo interesante de este personaje es que no es simplemente un criminal que busca destruir la ciudad. Se trata de un hombre brillante cuya ambición y desesperación lo conducen a una tragedia personal. Dafoe aporta intensidad, energía y una presencia intimidante que convierte al villano en una amenaza constante. Cada vez que aparece en pantalla, logra captar la atención del espectador. Otro aspecto muy positivo es la relación entre Peter Parker y Mary Jane Watson. En muchas películas de superhéroes, las historias románticas suelen sentirse como elementos secundarios poco desarrollados. Sin embargo, aquí la relación ocupa un lugar importante dentro de la narrativa. Kirsten Dunst interpreta a Mary Jane como una persona con sueños, problemas y aspiraciones propias. Aunque algunas de las decisiones del personaje pueden generar opiniones divididas, su presencia aporta una dimensión emocional significativa a la historia. La película también sobresale por su tratamiento de los temas familiares. La relación entre Peter y sus tíos constituye el corazón emocional de la historia. Tanto el tío Ben como la tía May representan valores fundamentales que influyen en el protagonista. La famosa enseñanza sobre la responsabilidad no se presenta simplemente como una frase memorable, sino como una filosofía que guía todas las decisiones importantes de Peter. Este enfoque convierte la historia en algo más profundo que una simple aventura de superhéroes. Desde el punto de vista narrativo, el guión está estructurado de manera bastante efectiva. La película dedica suficiente tiempo a mostrar el origen de Spider-Man sin sentirse apresurada. Muchos espectadores actuales están acostumbrados a historias que avanzan a gran velocidad, pero aquí el ritmo es más pausado. Este enfoque permite desarrollar mejor a los personajes y construir una conexión emocional con ellos. La transformación de Peter no ocurre de inmediato. Es un proceso gradual lleno de errores, aprendizajes y consecuencias. Uno de los elementos más admirables de la película es la importancia que da a las consecuencias de las decisiones. Peter no se convierte en un héroe simplemente porque adquiere poderes. Debe enfrentar el resultado de sus errores y comprender que sus acciones afectan a otras personas. Este mensaje convierte la historia en una reflexión sobre la madurez y la responsabilidad personal. Incluso hoy, sigue siendo uno de los temas más poderosos asociados al personaje de Spider-Man. La dirección de Sam Raimi merece un reconocimiento especial. Raimi aporta una personalidad única a la película, combinando momentos dramáticos con secuencias visuales llamativas y un toque ocasional de humor. Su estilo cinematográfico logra que la película tenga una identidad propia.
A diferencia de algunas producciones modernas que pueden parecer similares entre sí, Spider-Man 2002 posee una atmósfera distintiva que refleja claramente la visión de su director. Las escenas de acción son otro punto fuerte. Aunque hoy existen películas con secuencias mucho más complejas y espectaculares, los enfrentamientos de Spider-Man mantienen su efectividad porque están vinculados a los conflictos emocionales de los personajes. Cada batalla tiene una razón narrativa. No se trata simplemente de mostrar efectos visuales, sino de reflejar las luchas internas de los protagonistas. Esto hace que las escenas de acción resulten más significativas y memorables. El humor también funciona bastante bien. Gran parte de la comedia proviene de las situaciones cotidianas que enfrenta Peter Parker mientras intenta adaptarse a sus nuevas habilidades. Además, el personaje de J. Jonah Jameson, interpretado por J. K. Simmons, proporciona algunos de los momentos más divertidos de la película. Su energía exagerada y su constante obsesión por criticar a Spider-Man generan situaciones muy entretenidas que equilibran el tono dramático de la historia. Otro aspecto que merece elogios es la banda sonora. La música ayuda a reforzar los momentos heroicos, románticos y emocionales de la película. Las composiciones acompañan adecuadamente la evolución de Peter Parker y contribuyen a crear una sensación de aventura y esperanza. Incluso años después de su estreno, muchos espectadores recuerdan con cariño varios temas musicales asociados a la película. Sin embargo, la película no es perfecta. Algunos diálogos pueden parecer algo anticuados para los estándares actuales. Ciertas escenas románticas tienen un estilo melodramático característico de principios de los años 2000 que puede no gustar a todos los espectadores modernos. Además, algunos personajes secundarios podrían haber recibido un mayor desarrollo. Aunque cumplen adecuadamente sus funciones dentro de la historia, existen momentos en los que ciertas relaciones podrían haberse explorado con más profundidad. También es cierto que algunas partes de la película resultan más sencillas que las producciones modernas de superhéroes. No hay múltiples líneas temporales, universos paralelos ni grandes eventos cósmicos. La historia es relativamente simple y se centra en un conflicto personal y local. Para algunos espectadores, esto puede parecer una limitación. Sin embargo, para otros constituye precisamente una de las mayores virtudes de la película, ya que permite una conexión emocional más fuerte con los personajes. Al comparar esta película con otras adaptaciones de Spider-Man, es evidente que cada versión tiene sus fortalezas. Algunas entregas posteriores ofrecen mejores efectos visuales o secuencias de acción más ambiciosas. Sin embargo, pocas consiguen capturar con tanta claridad la esencia fundamental del personaje, un joven común que intenta hacer lo correcto incluso cuando ello implica sacrificios personales. Esa humanidad es la razón principal por la que la película sigue siendo apreciada por millones de personas. La influencia cultural de Spider-Man 2002 también es enorme. Su éxito demostró que las películas de superhéroes podían atraer tanto al público general como a los fanáticos de los cómics. Muchas de las producciones que llegaron después se beneficiaron del camino que esta película ayudó a abrir. En ese sentido, no solo es una obra entretenida, sino también una pieza importante de la historia del cine contemporáneo. Para quienes disfrutan de las historias centradas en personajes, la película ofrece mucho más que simples escenas de acción. Presenta temas relacionados con la responsabilidad, el sacrificio, la pérdida, la amistad, la familia y el crecimiento personal. Estos elementos le permiten trascender las limitaciones del género y conectar con espectadores de diferentes edades. Entonces, ¿vale la pena verla? La respuesta es sí, aunque algunos efectos visuales muestran su edad y ciertos aspectos reflejan claramente la época en la que fue producida. La película sigue siendo una experiencia muy recomendable. Su historia está bien construida, sus personajes son memorables y sus emociones continúan siendo efectivas, incluso después de muchos años. No es simplemente una película de superhéroes,
Es una historia sobre convertirse en una mejor persona y aceptar las responsabilidades que acompañan al poder. En conclusión, Spider-Man 2002 es una película que merece ser vista tanto por fanáticos de los cómics como por espectadores que simplemente buscan una historia entretenida y emocionalmente satisfactoria. Sus interpretaciones sólidas, especialmente las de Tobey Maguire y Willem Dafoe, su dirección inspirada, sus temas universales y su importancia histórica la convierten en una obra muy valiosa dentro del cine de superhéroes. A pesar del paso del tiempo, conserva gran parte de su impacto emocional y sigue siendo una de las mejores historias de origen jamás realizadas para un personaje de cómic. Si alguien aún no la ha visto, definitivamente vale la pena dedicarle tiempo, ya que ofrece una combinación de corazón, aventura y humanidad que continúa funcionando extraordinariamente bien incluso en la actualidad. Los efectos visuales, VFX, y las imágenes generadas por computadora, CGI, de Spider-Man 2002, representan uno de los aspectos más importantes de la película y constituyen una parte fundamental de su éxito. Cuando la película llegó a los cines, el cine de superhéroes todavía estaba en una etapa muy diferente a la actual. Las producciones modernas cuentan con tecnologías extremadamente avanzadas, motores de renderizado más potentes y herramientas digitales capaces de generar personajes y entornos casi indistinguibles de la realidad. Sin embargo, en 2002 la situación era distinta. Los artistas de efectos visuales debían trabajar con herramientas más limitadas, lo que hacía que cada logro técnico tuviera un valor mucho mayor. A pesar de estas limitaciones, la película consiguió crear una representación convincente de Spider-Man balanceándose entre los rascacielos de Nueva York, algo que durante décadas había sido considerado extremadamente difícil de llevar a la pantalla. Uno de los principales desafíos de la producción consistía en encontrar una forma creíble de mostrar el movimiento característico de Spider-Man. En los cómics, el personaje se desplaza mediante telarañas que lanza hacia los edificios, balanceándose a gran velocidad por la ciudad. Este movimiento funciona perfectamente en una ilustración estática o en una animación dibujada, pero recrearlo en una película de acción real requería resolver numerosos problemas técnicos. Los cineastas necesitaban convencer al público de que un ser humano podía realizar movimientos imposibles mientras mantenía una sensación de peso, velocidad y realismo. Para lograr este objetivo, el equipo utilizó una combinación de técnicas prácticas y digitales. Algunas escenas fueron realizadas mediante cables y especialistas, mientras que otras requirieron versiones completamente generadas por computadora del personaje. En muchas ocasiones, el público veía una transición casi imperceptible entre el actor real, un doble de acción y un modelo digital. Esta integración fue uno de los mayores logros técnicos de la película porque permitió crear secuencias fluidas que parecían imposibles de realizar físicamente. La creación del Spider-Man digital fue una tarea extremadamente compleja para la época. Los artistas tuvieron que construir un modelo tridimensional detallado del traje, incluyendo cada textura, cada reflejo y cada costura visible. El objetivo era que el personaje generado por computadora se pareciera lo máximo posible al traje real utilizado durante el rodaje. Esto era especialmente importante porque muchas escenas mostraban al héroe desde distancias relativamente cercanas, donde cualquier defecto visual podía resultar evidente para el espectador. El modelado del traje requirió una enorme cantidad de trabajo. Los artistas estudiaron cuidadosamente cómo reaccionaba la tela ante diferentes movimientos corporales. También analizaron la manera en que la luz interactuaba con las superficies del traje. Aunque hoy estas simulaciones son mucho más sofisticadas, en aquel momento representaban un desafío considerable.
El resultado final permitió que el Spider-Man digital mantuviera una apariencia coherente con la versión física utilizada por el actor. Otro aspecto fundamental fue la animación del personaje. Los movimientos de Spider-Man debían parecer sobrehumanos, sin perder completamente el contacto con la realidad. Los animadores estudiaron gimnasia, acrobacias, artes marciales y movimientos atléticos para diseñar una forma única de desplazamiento. El héroe no podía moverse simplemente como una persona normal, ni tampoco como una criatura completamente fantástica. Era necesario encontrar un equilibrio que transmitiera fuerza, agilidad y velocidad. Las secuencias de balanceo por la ciudad son probablemente las escenas más famosas desde el punto de vista técnico. Para realizarlas, los artistas digitales crearon enormes entornos tridimensionales inspirados en Nueva York. Muchos de los edificios visibles en pantalla fueron modelados digitalmente con gran detalle. Esto permitió que las cámaras virtuales se desplazaran libremente por espacios imposibles de filmar en la realidad. Gracias a esta tecnología, los espectadores podían experimentar la sensación de volar junto a Spider-Man entre los rascacielos. La velocidad desempeñó un papel esencial en estas secuencias. Los artistas comprendieron que el movimiento del personaje debía transmitir una sensación constante de impulso. Cada lanzamiento de telaraña generaba una aceleración visible, seguida por una trayectoria curva y un nuevo impulso. Esta dinámica permitía que el público sintiera físicamente la energía del desplazamiento. Aunque algunos efectos pueden parecer menos realistas desde la perspectiva actual, en su momento ofrecieron una experiencia visual extraordinaria. Uno de los elementos más interesantes del CGI de la película es la manera en que intenta reproducir la física del movimiento. Los artistas no querían simplemente mostrar a Spider-Man moviéndose rápidamente. También necesitaban que el balanceo tuviera peso y credibilidad. Por esta razón, muchas de las trayectorias fueron diseñadas utilizando principios inspirados en el movimiento pendular. Esto ayudó a crear una sensación más natural durante los desplazamientos aéreos. La iluminación digital constituyó otro aspecto crucial del proceso. Los artistas necesitaban asegurarse de que los elementos generados por computadora coincidieran con las condiciones de iluminación presentes en las imágenes reales. Esto implicaba analizar cuidadosamente las sombras, los reflejos y las fuentes de luz de cada escena. Una integración incorrecta habría provocado que los efectos visuales parecieran artificiales. Gracias al trabajo detallado del equipo, muchas tomas lograron combinar de manera efectiva elementos reales y digitales. El personaje del Duende Verde también implicó desafíos visuales significativos. Su planeador volador requería una combinación de efectos prácticos y CGI. Algunas escenas utilizaban modelos físicos construidos para el rodaje, mientras que otras dependían completamente de animación digital. El objetivo era crear la ilusión de una máquina futurista capaz de realizar maniobras extremadamente rápidas y agresivas. Las secuencias aéreas entre Spider-Man y el Duende Verde fueron particularmente complejas porque involucraban múltiples elementos digitales interactuando simultáneamente. Las explosiones generadas por el arsenal del Duende Verde también combinaron técnicas prácticas y digitales. En algunos casos se utilizaron explosiones reales complementadas con efectos generados por computadora. Esta combinación permitía obtener resultados visuales más impactantes, manteniendo una sensación de realismo. La integración de diferentes técnicas era una práctica común porque la tecnología digital todavía no podía reemplazar completamente ciertos efectos físicos. Uno de los mayores logros de la película fue su capacidad para ocultar el trabajo de efectos visuales. Muchas personas recuerdan las escenas espectaculares, pero no necesariamente son conscientes de cuántos elementos digitales están presentes en pantalla. Este es uno de los mejores indicadores de un trabajo exitoso en efectos visuales. Cuando el público se concentra en la historia y los personajes en lugar de detectar las técnicas utilizadas, significa que la integración ha sido efectiva.
El CGI también se utilizó para mejorar detalles aparentemente menores. Algunas tomas requerían eliminar cables visibles, corregir fondos, modificar edificios o añadir elementos urbanos adicionales. Aunque estos efectos son menos llamativos que las grandes secuencias de acción, resultan esenciales para mantener la ilusión cinematográfica. Una gran parte del trabajo digital ocurre precisamente en estos pequeños ajustes invisibles. La secuencia del puente constituye uno de los momentos más complejos desde el punto de vista técnico. En ella intervienen múltiples personajes, grandes alturas, movimiento constante y una enorme cantidad de efectos visuales simultáneos. Los artistas tuvieron que coordinar modelos digitales, animaciones, simulaciones y composiciones para construir una escena coherente. El resultado demuestra el nivel de ambición técnica que la película estaba dispuesta a asumir. Comparados con los estándares actuales, algunos efectos pueden mostrar signos evidentes de envejecimiento. Las texturas digitales son menos detalladas que las modernas, ciertas animaciones resultan algo rígidas y algunos movimientos de cámara virtual pueden parecer exagerados. Sin embargo, es importante analizar estos aspectos dentro de su contexto histórico. En 2002, muchas de las técnicas utilizadas representaban la vanguardia de la industria. Lo que hoy puede parecer imperfecto fue considerado revolucionario en su momento. Además, existe un aspecto artístico que ayuda a que la película conserve gran parte de su atractivo visual. Los efectos no intentan alcanzar un hiperrealismo absoluto. En lugar de ello, buscan capturar la energía y la estética de los cómics. Esta decisión estilística contribuye a que muchas escenas sigan funcionando emocionalmente, incluso cuando las limitaciones tecnológicas son visibles. El diseño visual de las secuencias de acción también merece reconocimiento. Los artistas no solo pensaban en términos técnicos, sino también narrativos. Cada movimiento de Spider-Man debía comunicar algo sobre el personaje. Su forma de desplazarse refleja confianza, agilidad y creatividad. De manera similar, los movimientos del Duende Verde transmiten agresividad, caos y peligro. Esta diferenciación ayuda a fortalecer el conflicto entre ambos personajes. Otro aspecto interesante es la utilización de cámaras virtuales. Los cineastas aprovecharon las posibilidades del CGI para crear movimientos imposibles en el mundo real. Algunas tomas atraviesan espacios reducidos, giran alrededor de los personajes o siguen trayectorias extremadamente complejas. Estas decisiones contribuyeron a crear una sensación de dinamismo que ayudó a definir la identidad visual de la película. La influencia de estos efectos visuales puede observarse en numerosas películas posteriores. Muchas producciones de superhéroes adoptaron técnicas similares para representar personajes con habilidades extraordinarias. El éxito de Spider-Man 2002 demostró que era posible combinar acción real y CGI de manera efectiva para llevar héroes de cómic a la pantalla grande. Esto abrió nuevas posibilidades para el género y contribuyó al crecimiento de las franquicias cinematográficas basadas en superhéroes. Desde una perspectiva histórica, los efectos visuales de la película representan una etapa de transición importante dentro de la industria. Se trata de una obra situada entre la era dominada principalmente por efectos prácticos y la era moderna caracterizada por un uso masivo del CGI. Por esta razón, la película utiliza una mezcla equilibrada de ambas técnicas. Esta combinación aporta una textura visual particular que muchos espectadores siguen apreciando. El desempeño comercial de Spider-Man 2002 constituye uno de los capítulos más importantes en la historia del cine de superhéroes. Antes de su estreno, existía una gran expectativa entre los fanáticos de los cómics y el público general, pero pocos imaginaban el enorme impacto económico que tendría la película. A comienzos de la década de 2000, Hollywood todavía estaba explorando el potencial comercial de las adaptaciones de historietas.
Algunas películas basadas en personajes de cómic habían obtenido buenos resultados, mientras que otras habían fracasado tanto en crítica como en taquilla. En ese contexto, Spider-Man llegó con la difícil misión de demostrar que un superhéroe clásico podía convertirse en un fenómeno cinematográfico global. La producción representó una inversión considerable para el estudio. El desarrollo del proyecto había atravesado numerosos obstáculos legales y creativos durante varios años antes de que finalmente comenzara el rodaje. Debido a la popularidad histórica de Spider-Man como personaje, existía una gran presión para ofrecer una adaptación que satisficiera tanto a los lectores de cómics como al público masivo. La campaña de marketing fue igualmente ambiciosa y buscó convertir la película en uno de los principales eventos cinematográficos del año. Desde mucho antes de su estreno, la promoción generó una enorme atención mediática. Los avances, carteles, juguetes, videojuegos y productos licenciados comenzaron a aparecer en numerosos mercados internacionales. La imagen del héroe balanceándose entre los rascacielos de Nueva York se convirtió rápidamente en un símbolo reconocible para millones de personas. Esta estrategia de mercadotecnia contribuyó a crear un nivel de anticipación pocas veces visto en aquella época. Cuando la película llegó finalmente a los cines, la respuesta inicial fue extraordinaria. Durante su primer fin de semana, registró cifras que sorprendieron incluso a los analistas más optimistas. El público acudió masivamente a las salas para ver la historia de Peter Parker en la gran pantalla. Las largas filas, las funciones agotadas y la cobertura constante en los medios reflejaban que se trataba de un auténtico acontecimiento cultural. Uno de los aspectos más impresionantes de su desempeño comercial fue la rapidez con la que comenzó a romper récords. La película estableció nuevas marcas para los ingresos obtenidos durante su fin de semana de estreno. En aquel momento, alcanzar ciertas cifras de recaudación en tan poco tiempo era considerado prácticamente imposible. Sin embargo, Spider-Man demostró que existía una enorme demanda por películas de superhéroes realizadas con altos niveles de producción. El éxito no se limitó únicamente al mercado estadounidense. La película también tuvo un rendimiento sobresaliente en numerosos países alrededor del mundo. En Europa, Asia, América Latina y otras regiones, el personaje ya contaba con una base considerable de seguidores gracias a los cómics, las series animadas y los productos derivados. Como resultado, el interés internacional fue extremadamente alto desde el primer momento. La combinación de acción, efectos visuales innovadores, una historia accesible y personajes carismáticos permitió que la película atrajera a una audiencia muy diversa. No solo acudieron fanáticos de los cómics, sino también familias, jóvenes y espectadores que normalmente no seguían este tipo de producciones. Esta amplitud demográfica fue uno de los factores más importantes detrás de su enorme éxito económico. A medida que avanzaban las semanas, la película continuó mostrando una notable estabilidad en taquilla. Muchas producciones experimentan una fuerte caída después de su estreno inicial, pero Spider-Man logró mantener un flujo constante de espectadores. Las recomendaciones boca a boca desempeñaron un papel fundamental en este proceso. Las personas que disfrutaban la película la recomendaban a familiares y amigos, contribuyendo a prolongar su éxito comercial. Otro factor importante fue el atractivo universal de la historia. Peter Parker es un personaje con el que muchas personas pueden identificarse. Sus problemas relacionados con la familia, el amor, la responsabilidad y la búsqueda de identidad resultan cercanos para audiencias de diferentes edades y culturas. Esta conexión emocional ayudó a ampliar considerablemente el alcance de la película. Con el paso de los meses, la recaudación global continuó creciendo hasta alcanzar cifras extraordinarias. La película terminó convirtiéndose en una de las producciones más exitosas de su época. Su rendimiento financiero superó ampliamente las expectativas iniciales y generó enormes beneficios para el estudio. Además, demostró que los superhéroes podían competir comercialmente con cualquier otro género cinematográfico. El impacto de estos resultados fue enorme para la industria.
los ejecutivos de Hollywood comenzaron a observar las adaptaciones de cómics desde una perspectiva completamente diferente. Si bien ya existían ejemplos exitosos anteriores, Spider-Man mostró que una franquicia de superhéroes podía convertirse en un fenómeno global capaz de generar cientos de millones de dólares en ingresos. El éxito de taquilla también tuvo consecuencias inmediatas para el futuro de la saga. Incluso antes de que la película terminara su recorrido comercial, ya existían planes para desarrollar secuelas. La confianza del estudio en la franquicia aumentó considerablemente gracias a los excelentes resultados financieros. Esto permitió la producción de nuevas entregas que continuarían expandiendo la historia de Peter Parker. Más allá de la recaudación directa en cines, la película generó importantes ingresos a través de acuerdos de licencias y productos derivados, juguetes, ropa, videojuegos, figuras de colección, mochilas, pósteres y numerosos artículos relacionados inundaron el mercado. Spider-Man se convirtió en una de las marcas de entretenimiento más rentables del momento. La popularidad del personaje también impulsó las ventas de cómics y otros productos asociados. Muchas personas que descubrieron al héroe a través de la película comenzaron a interesarse por las historias originales publicadas durante décadas. Este efecto contribuyó a fortalecer aún más la presencia cultural de Spider-Man en todo el mundo. Tras concluir su exitosa carrera en los cines, llegó el momento de su lanzamiento en formato doméstico. A comienzos de la década de 2000, el mercado del entretenimiento en casa representaba una fuente de ingresos extremadamente importante para los estudios cinematográficos. Las ventas y alquileres de películas podían generar cantidades enormes de dinero mucho después de que una producción abandonara las salas de cine. El lanzamiento doméstico de Spider-Man fue recibido con una expectativa similar a la que había acompañado su estreno cinematográfico. Millones de espectadores que no habían visto la película en los cines querían tener la oportunidad de disfrutarla en casa. Al mismo tiempo, muchos fanáticos deseaban adquirir una copia para verla repetidamente y ampliar su colección personal. La edición en DVD fue particularmente relevante debido al contexto tecnológico de la época. Durante esos años, el DVD estaba sustituyendo progresivamente a formatos anteriores y se había convertido en uno de los principales métodos para consumir películas en el hogar. La calidad de imagen, el sonido digital y las funciones adicionales hacían que este formato resultara extremadamente atractivo para los consumidores. Uno de los mayores atractivos de la edición doméstica fueron los contenidos especiales. Los estudios comprendieron que los fanáticos querían mucho más que simplemente la película. Por ello, se incluyeron numerosos materiales adicionales relacionados con la producción. Entre ellos se encontraban documentales, entrevistas, comentarios del equipo creativo, escenas detrás de cámaras y explicaciones sobre los efectos visuales. Estos contenidos permitían a los espectadores conocer mejor el proceso de realización de la película. Muchos fanáticos quedaron fascinados al descubrir cómo se habían creado las secuencias de acción, los efectos digitales y los escenarios. El material adicional ayudó a fortalecer aún más el vínculo entre la audiencia y la franquicia. Las ventas iniciales del DVD fueron extraordinariamente altas. Numerosos establecimientos registraron una fuerte demanda durante los primeros días de disponibilidad. En muchos mercados, las copias se vendieron a un ritmo impresionante, reflejando la enorme popularidad que la película había alcanzado durante su paso por los cines. El éxito en el mercado doméstico confirmó que la película no era simplemente un fenómeno pasajero. La demanda continuó siendo elevada incluso después de que la experiencia cinematográfica hubiera terminado. Esto demostró que los espectadores deseaban revisitar la historia de Peter Parker y conservarla como parte permanente de sus colecciones. Desde una perspectiva histórica, los efectos visuales de la película representan una etapa de transición importante dentro de la industria. Se trata de una obra situada entre la era dominada principalmente por efectos prácticos y la era moderna caracterizada por un uso masivo del CGI.
por esta razón, la película utiliza una mezcla equilibrada de ambas técnicas. Esta combinación aporta una textura visual particular que muchos espectadores siguen apreciando. El desempeño comercial de Spider-Man 2002 constituye uno de los capítulos más importantes en la historia del cine de superhéroes. Antes de su estreno, existía una gran expectativa entre los fanáticos de los cómics y el público general, pero pocos imaginaban el enorme impacto económico que tendría la película. Posteriormente también aparecieron diversas ediciones especiales dirigidas a coleccionistas y fanáticos más dedicados. Estas versiones incluían presentaciones mejoradas, material exclusivo y elementos de colección diseñados para aumentar su atractivo. La estrategia permitió mantener vivo el interés en la película durante varios años. Con el avance de la tecnología, Spider-Man 2002 también fue lanzada en formatos posteriores. Las versiones en alta definición permitieron apreciar con mayor detalle el trabajo realizado por el equipo de producción. Los espectadores pudieron redescubrir aspectos visuales que no eran tan evidentes en los formatos originales. La llegada de nuevas plataformas de distribución también contribuyó a mantener la relevancia de la película. Con el paso de los años, la obra estuvo disponible a través de distintos servicios de televisión, formatos digitales y plataformas de entretenimiento doméstico. Esto permitió que nuevas generaciones descubrieran la historia incluso mucho tiempo después de su estreno inicial. Otro aspecto interesante es la forma en que el mercado doméstico ayudó a consolidar la reputación de la película. Muchas personas que eran demasiado jóvenes para verla en los cines la conocieron gracias a sus lanzamientos en DVD y otros formatos. Para numerosos espectadores, la experiencia de ver Spider-Man en casa se convirtió en una parte importante de su infancia o adolescencia. La combinación del éxito en taquilla y las excelentes ventas domésticas convirtió a la película en una de las producciones más rentables de su tiempo. Los ingresos procedentes de múltiples fuentes demostraron que el personaje tenía un enorme valor comercial y una capacidad excepcional para atraer audiencias diversas. Desde una perspectiva histórica, el desempeño financiero de Spider-Man 2002 ayudó a redefinir las expectativas de la industria respecto al género de superhéroes. Los estudios comenzaron a invertir mayores recursos en proyectos similares, convencidos de que podían generar beneficios extraordinarios. Muchas de las franquicias que dominarían el cine durante las décadas siguientes surgieron en un entorno influenciado por el éxito de esta película. El lanzamiento doméstico desempeñó un papel igualmente importante en la expansión de la marca. Gracias a las ventas de DVD, las ediciones especiales y las posteriores reediciones, la película continuó generando ingresos durante años. Además, permitió que el público desarrollara una conexión más duradera con los personajes y la historia. En conclusión, Spider-Man 2002 no solo fue un enorme éxito en taquilla, sino también un fenómeno comercial que continuó creciendo a través del mercado de entretenimiento doméstico. Su extraordinario rendimiento financiero transformó la percepción de las películas de superhéroes dentro de Hollywood y contribuyó a abrir el camino para muchas franquicias futuras. Al mismo tiempo, sus exitosos lanzamientos en DVD y otros formatos permitieron que la película alcanzara una audiencia aún mayor y permaneciera vigente mucho después de abandonar las salas de cine. La combinación de una recaudación histórica, una fuerte presencia internacional y un destacado desempeño en el mercado doméstico convirtió a Spider-Man 2002 en una de las producciones más influyentes y exitosas de su generación. Spider-Man 2002 es considerada una de las películas de superhéroes más importantes de principios del siglo XXI. Su impacto fue tan grande que ayudó a redefinir la manera en que Hollywood veía las adaptaciones de cómics. Sin embargo, como cualquier obra cinematográfica, posee tanto fortalezas como debilidades. Analizar sus aspectos positivos y negativos permite comprender mejor por qué sigue siendo una película tan influyente y, al mismo tiempo,
por qué algunos elementos han generado críticas con el paso del tiempo. Aunque muchas personas la consideran un clásico moderno, también existen aspectos que pueden resultar menos efectivos para ciertos espectadores contemporáneos. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su excelente desarrollo del personaje principal. La historia dedica una gran cantidad de tiempo a construir la vida de Peter Parker antes de que se convierta en Spider-Man. Esto permite que el público comprenda quién es, cuáles son sus inseguridades y qué problemas enfrenta en su vida diaria. Muchas películas de superhéroes modernas avanzan rápidamente hacia la acción, pero aquí existe una clara intención de mostrar primero al ser humano detrás del héroe. Gracias a este enfoque, la transformación de Peter tiene un impacto emocional mucho más fuerte. Otro aspecto muy positivo es el tratamiento del tema de la responsabilidad. La película no presenta los poderes de Spider-Man como una simple fuente de diversión o aventura. Por el contrario, enfatiza constantemente que las habilidades extraordinarias implican obligaciones importantes. Este mensaje constituye el núcleo emocional de la historia y le otorga una profundidad que va más allá del entretenimiento superficial. La famosa lección que aprende Peter se convierte en el motor de todas sus decisiones posteriores y continúa siendo una de las enseñanzas más recordadas del género de superhéroes. La actuación de Tobey Maguire también representa uno de los puntos fuertes de la película. Su interpretación transmite vulnerabilidad, sensibilidad y humanidad. Peter Parker no es retratado como un individuo perfecto, ni como un héroe seguro de sí mismo desde el principio. Comete errores, duda de sus decisiones y enfrenta numerosos conflictos internos. Esta aproximación permite que muchos espectadores se identifiquen con él. Incluso quienes no poseen superpoderes pueden comprender sus sentimientos de inseguridad, soledad o frustración. Otro gran acierto es la interpretación de Willem Dafoe como el Duende Verde. Su actuación aporta intensidad y energía a la película. Dafoe consigue convertir al villano en una figura impredecible y amenazante. Lo interesante es que Norman Osborn no es simplemente un hombre malvado. También es una figura trágica cuya caída está relacionada con sus propias ambiciones y errores. Esta complejidad añade profundidad al conflicto principal y evita que el antagonista resulte unidimensional. La dirección de Sam Raimi constituye otra de las grandes fortalezas del proyecto. Raimi logra equilibrar varios tonos diferentes dentro de una misma película. Hay momentos de drama familiar, secuencias románticas, escenas de acción espectaculares y situaciones humorísticas. A pesar de esta variedad, la narrativa mantiene una identidad coherente. El director también aporta una energía visual distintiva que ayuda a diferenciar la película de otras producciones de superhéroes. El ritmo narrativo es otro aspecto positivo para muchos espectadores. La historia se toma el tiempo necesario para desarrollar personajes y relaciones antes de centrarse completamente en la acción. Esto permite que los acontecimientos importantes tengan mayor peso emocional. Cuando Peter enfrenta una pérdida o debe tomar una decisión difícil, el público entiende perfectamente las razones detrás de sus emociones porque la película ha dedicado suficiente tiempo a construir esos vínculos. La relación entre Peter Parker y sus tíos representa otro de los elementos más sólidos de la historia. Tanto el tío Ben como la tía May funcionan como figuras morales fundamentales. Sus consejos y enseñanzas ayudan a moldear el carácter del protagonista. La conexión familiar está presentada de manera cálida y creíble, lo que aumenta el impacto emocional de ciertos acontecimientos clave. Muchas películas de superhéroes posteriores han intentado recrear esta clase de profundidad emocional con resultados variados. Las escenas de acción también constituyen un aspecto positivo importante. Aunque los efectos visuales han envejecido en algunos aspectos, la creatividad de las secuencias sigue siendo notable. Los movimientos de Spider-Man por la ciudad transmiten una sensación de libertad y velocidad que continúa resultando emocionante. Las batallas contra el Duende Verde poseen energía, intensidad y una clara conexión con los conflictos emocionales de los personajes. Otro punto fuerte es la banda sonora.
La música acompaña eficazmente los diferentes momentos de la película y contribuye a reforzar tanto los aspectos heroicos como los emocionales. Los temas musicales ayudan a crear una sensación de aventura y optimismo que encaja perfectamente con el espíritu del personaje. Incluso años después del estreno, muchos espectadores recuerdan la música como uno de los elementos más memorables de la experiencia. La película también destaca por su accesibilidad. No es necesario tener conocimientos previos sobre cómics para disfrutar la historia. Los personajes, conflictos y motivaciones son presentados de forma clara y comprensible para cualquier espectador. Esta accesibilidad contribuyó enormemente a su éxito comercial y a su popularidad mundial. Otro aspecto positivo es que la película logra capturar la esencia fundamental de Spider-Man. Más allá de los poderes y las escenas espectaculares, el personaje sigue siendo un joven común enfrentando problemas cotidianos. Esta combinación entre lo extraordinario y lo ordinario constituye una de las razones principales por las que Spider-Man ha sido tan popular durante décadas, y la película logra representarla de manera efectiva. Sin embargo, la película también presenta algunos aspectos negativos que suelen ser mencionados por críticos y espectadores. Uno de los más frecuentes es el envejecimiento de ciertos efectos visuales. Aunque fueron impresionantes en 2002, algunas secuencias generadas por computadora resultan menos convincentes para las audiencias actuales. Los modelos digitales muestran limitaciones evidentes cuando se comparan con los estándares tecnológicos modernos. Otro punto criticado es el diseño visual del Duende Verde. Mientras que la actuación de Willem Dafoe suele recibir elogios, el traje utilizado por el personaje ha generado opiniones divididas durante años. Algunos espectadores consideran que la armadura parece demasiado rígida o artificial. Otros creen que una apariencia más cercana a los cómics habría funcionado mejor. Aunque el diseño tiene sus defensores, continúa siendo uno de los aspectos más discutidos de la película. Las escenas románticas también reciben críticas ocasionales. Algunas personas consideran que ciertos momentos entre Peter Parker y Mary Jane resultan excesivamente melodramáticos o sentimentales. Este estilo era bastante común en las producciones de principios de los años 2000, pero puede parecer algo anticuado para espectadores acostumbrados a enfoques más modernos. Aunque muchas personas disfrutan estos elementos románticos, otras los consideran uno de los puntos más débiles de la narrativa. Otro aspecto negativo es que algunos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo. Aunque los protagonistas están bien construidos, ciertas figuras de apoyo podrían haber tenido una mayor profundidad. Algunos espectadores consideran que determinadas relaciones habrían resultado más interesantes si la película hubiera dedicado más tiempo a explorarlas. La representación de Mary Jane Watson también ha sido objeto de debate. Aunque el personaje tiene momentos importantes dentro de la historia, algunos críticos argumentan que con frecuencia es utilizado como una figura que necesita ser rescatada. Desde una perspectiva moderna, algunos espectadores consideran que el personaje podría haber tenido un papel más activo dentro de la trama. Esta crítica se ha vuelto más común con el paso de los años debido a los cambios en la forma en que se escriben los personajes femeninos en el cine contemporáneo. El tono de ciertas escenas también puede resultar irregular para algunos espectadores. La película alterna entre drama serio, humor ligero y acción espectacular. Aunque muchas personas consideran que este equilibrio funciona bien, otras creen que algunas transiciones tonales son demasiado abruptas. Determinados momentos cómicos pueden parecer fuera de lugar dentro de secuencias emocionalmente intensas. Otro aspecto que genera opiniones divididas es la personalidad de Peter Parker. Algunos espectadores valoran la interpretación introvertida y vulnerable de Tobey Maguire, mientras que otros consideran que el personaje resulta demasiado tímido o pasivo en determinadas situaciones. Esta diferencia de opiniones depende en gran medida de las expectativas individuales respecto al personaje.
La película también muestra ciertas limitaciones derivadas de la época en que fue producida. Algunos diálogos pueden parecer menos naturales para las audiencias actuales. Determinadas situaciones narrativas reflejan convenciones cinematográficas características de principios de los años 2000 que hoy resultan menos frecuentes. Esto no significa necesariamente que sean malas, pero sí pueden generar una sensación de antigüedad. Algunos críticos también señalan que el tercer acto podría haberse beneficiado de una construcción más elaborada. Aunque el enfrentamiento final resulta emocionante, existen momentos en los que ciertos acontecimientos avanzan con rapidez. Algunos conflictos secundarios reciben resoluciones relativamente simples en comparación con el nivel de detalle dedicado al desarrollo inicial de la historia. Otro aspecto negativo menor es que algunas coincidencias argumentales resultan convenientes para el avance de la trama. Como ocurre en muchas películas de superhéroes, ciertos acontecimientos dependen de casualidades que facilitan el desarrollo de la historia. Aunque estas decisiones rara vez afectan significativamente la experiencia general, algunos espectadores más críticos pueden considerarlas poco realistas. A pesar de estas debilidades, es importante destacar que la mayoría de los aspectos negativos no disminuyen de manera significativa el impacto global de la película. Muchas de las críticas están relacionadas con cambios en las expectativas del público o con avances tecnológicos posteriores. En el contexto de su época, gran parte de estos elementos fueron aceptados e incluso celebrados por la audiencia. Además, algunas características consideradas negativas por ciertos espectadores son vistas como fortalezas por otros. Por ejemplo, el tono melodramático, la sinceridad emocional y el estilo visual característico forman parte del encanto que muchos admiradores asocian con la película. Esto demuestra que la percepción de una obra cinematográfica puede variar considerablemente según las preferencias individuales. En conjunto, los aspectos positivos superan claramente a los negativos. La fuerza emocional de la historia, el desarrollo del protagonista, las actuaciones principales, la dirección inspirada y el mensaje sobre la responsabilidad continúan siendo elementos altamente efectivos. Incluso aquellos espectadores que reconocen ciertas limitaciones suelen admitir que la película posee una autenticidad y un corazón que muchas producciones posteriores han tenido dificultades para igualar. En conclusión, Spider-Man 2002 combina numerosas virtudes con algunas debilidades relativamente menores. Sus principales fortalezas incluyen personajes memorables, actuaciones sólidas, una narrativa emocionalmente efectiva, una dirección creativa y una representación fiel de los valores fundamentales de Spider-Man. Entre sus puntos menos exitosos se encuentran algunos efectos visuales envejecidos, ciertas limitaciones en el desarrollo de personajes secundarios y algunos elementos románticos que pueden parecer anticuados. Sin embargo, el balance general sigue siendo extraordinariamente positivo. Por esta razón, la película continúa siendo considerada una de las adaptaciones de superhéroes más importantes e influyentes jamás realizadas y sigue ocupando un lugar especial en la memoria de millones de espectadores alrededor del mundo. La historia detrás de Spider-Man 2002 no puede entenderse completamente sin analizar el trabajo de su director y de los guionistas que ayudaron a convertir uno de los personajes más populares de los cómics en un fenómeno cinematográfico mundial. Aunque el público suele recordar principalmente a los actores o las espectaculares escenas de acción, una gran parte del éxito de la película proviene de las decisiones creativas tomadas detrás de las cámaras. La visión del director y el trabajo de los escritores fueron fundamentales para transformar una historia de superhéroes en una experiencia emocional capaz de conectar con millones de espectadores alrededor del mundo. El director de la película fue Sam Raimi, un cineasta que ya había desarrollado una reputación importante antes de asumir el proyecto. Raimi era conocido por su creatividad visual, su capacidad para mezclar géneros diferentes y su estilo energético de narración.
Antes de dirigir Spider-Man, había trabajado en películas de terror, fantasía y aventura que demostraban una gran imaginación cinematográfica. Aunque algunos espectadores lo identificaban principalmente con el género de terror, Raimi poseía una comprensión profunda de los cómics y una pasión genuina por los superhéroes. Uno de los aspectos más interesantes de Raimi como director es que siempre mostró interés por los personajes ordinarios enfrentándose a situaciones extraordinarias. Esta característica encajaba perfectamente con Peter Parker, quien es esencialmente una persona común que recibe poderes extraordinarios y debe aprender a vivir con ellos. Raimi comprendió que el verdadero atractivo de Spider-Man no radicaba únicamente en las habilidades del personaje, sino en los problemas humanos que enfrenta diariamente. Cuando asumió la dirección de la película, Raimi tenía una misión complicada. No solo debía satisfacer a los fanáticos de décadas de historias en cómic, sino también atraer a espectadores que tal vez nunca habían leído una aventura de Spider-Man. Para lograrlo, decidió concentrarse en los aspectos emocionales de la historia. En lugar de construir una película centrada exclusivamente en efectos especiales y acción, eligió dar prioridad a las relaciones humanas y al desarrollo de personajes. Esta decisión fue probablemente una de las razones principales del éxito de la película. Raimi entendió que el público necesitaba preocuparse por Peter Parker antes de emocionarse con Spider-Man. Por ello, dedicó una gran parte de la historia a mostrar la vida cotidiana del protagonista, sus problemas familiares, sus inseguridades personales y sus sentimientos hacia Mary Jane Watson. Gracias a este enfoque, la transformación del personaje adquiere una dimensión emocional mucho más poderosa. Otro rasgo distintivo de la dirección de Raimi es su estilo visual. A lo largo de su carrera, había desarrollado técnicas cinematográficas muy particulares relacionadas con movimientos de cámara dinámicos, encuadres expresivos y una narrativa visual enérgica. En Spider-Man, estas características ayudaron a crear secuencias memorables que transmitían velocidad, emoción y espectacularidad. Muchas de las escenas de acción poseen una sensación de movimiento constante que refleja claramente la influencia personal del director. Raimi también demostró una notable habilidad para equilibrar distintos tonos narrativos. La película combina drama, romance, humor y acción sin perder coherencia. Este equilibrio no era fácil de lograr porque cada uno de estos elementos podía haber dominado excesivamente la historia. Sin embargo, el director consiguió integrarlos de manera que todos contribuyeran al desarrollo general de la narrativa. Uno de los mayores logros de Raimi fue su capacidad para capturar el espíritu optimista del personaje. Aunque Peter Parker enfrenta tragedias y dificultades, la película nunca se vuelve excesivamente oscura o pesimista. Existe una sensación constante de esperanza que refleja fielmente la esencia de Spider-Man. Este equilibrio emocional permitió que la historia resultara accesible para públicos de diferentes edades. Además de dirigir las escenas dramáticas, Raimi desempeñó un papel importante en el diseño de las secuencias de acción. Su objetivo no era simplemente crear combates espectaculares, sino asegurarse de que cada enfrentamiento tuviera un significado emocional. Las batallas entre Spider-Man y el Duende Verde funcionan porque representan conflictos personales y filosóficos, además de enfrentamientos físicos. Otro aspecto destacable es la manera en que Raimi trabajó con los actores. Las interpretaciones de los personajes principales muestran una gran consistencia emocional. El director ayudó a los intérpretes a construir relaciones creíbles que fortalecieron la historia. La amistad entre Peter y Harry, el vínculo familiar con los tíos Ben y May, y la relación romántica con Mary Jane funcionan en gran medida gracias a la dirección de actores realizada por Raimi. En cuanto al guión, la situación fue más compleja debido al largo proceso de desarrollo que atravesó la película. Durante años, diferentes escritores participaron en distintas etapas del proyecto. El camino desde la idea inicial hasta la versión final fue extenso y requirió numerosas revisiones, modificaciones y ajustes para encontrar el enfoque adecuado.
Uno de los nombres más importantes asociados al guión final es David Koepp. Koepp era ya un escritor reconocido dentro de Hollywood gracias a su participación en diversas producciones exitosas. Su experiencia en películas comerciales de gran escala resultó valiosa para construir una historia capaz de atraer a una audiencia masiva sin perder los elementos esenciales del personaje. El trabajo de Koepp consistió en adaptar décadas de material procedente de los cómics a una narrativa cinematográfica coherente. Esta tarea implicaba tomar decisiones difíciles sobre qué elementos conservar, cuáles modificar y cuáles eliminar. Los cómics de Spider-Man contienen cientos de personajes, historias y conflictos acumulados durante generaciones. Una película de poco más de 2 horas no podía incluir todo ese material. Uno de los mayores aciertos del guión fue concentrarse en los aspectos fundamentales del origen de Spider-Man. En lugar de intentar abarcar demasiadas historias, los escritores decidieron enfocarse en los eventos esenciales que transforman a Peter Parker en un héroe. Esta simplicidad permitió construir una narrativa clara y emocionalmente efectiva. El guión también destaca por la forma en que desarrolla el tema de la responsabilidad. Este concepto aparece repetidamente a lo largo de la película y sirve como eje central de la historia. Los escritores comprendieron que esta idea constituye la esencia moral del personaje y la integraron en prácticamente todos los aspectos importantes de la trama. Otro elemento importante del trabajo de escritura fue la construcción del villano. Norman Osborn no es presentado simplemente como un enemigo físico para Spider-Man. También representa una visión opuesta sobre el uso del poder. Mientras Peter aprende que sus habilidades deben utilizarse para ayudar a los demás, Norman llega a la conclusión de que el poder debe emplearse para dominar. Esta oposición ideológica añade profundidad al conflicto principal. La estructura narrativa del guión también merece reconocimiento. La historia está organizada de manera que cada acontecimiento conduce naturalmente al siguiente. El descubrimiento de los poderes, la muerte del tío Ben, el surgimiento de Spider-Man y el conflicto con el Duende Verde forman parte de una progresión lógica que mantiene el interés del espectador. Los diálogos constituyen otro aspecto relevante del trabajo de los escritores. Aunque algunos pueden parecer algo anticuados desde una perspectiva moderna, cumplen eficazmente su función narrativa. Los personajes suelen expresar con claridad sus emociones, motivaciones y conflictos internos. Esto contribuye a que la historia resulte comprensible para una audiencia amplia. El personaje de Peter Parker fue cuidadosamente adaptado para conservar las características que lo hicieron popular en los cómics. Los escritores mantuvieron su inteligencia, su inseguridad social y su sentido de responsabilidad. Al mismo tiempo, realizaron ciertos ajustes necesarios para que la historia funcionara dentro de un formato cinematográfico. La relación entre Peter y Mary Jane también recibió una atención considerable durante el proceso de escritura. Los guionistas entendían que el componente romántico desempeñaba un papel importante en la vida del protagonista. Por ello desarrollaron una historia de amor que se integra directamente con los conflictos principales de la trama. Otro logro importante del guión fue la representación de los tíos Ben y May. Estos personajes no aparecen simplemente como figuras secundarias. Funcionan como pilares morales que ayudan a definir quién es Peter Parker. La influencia de ambos se extiende mucho más allá de sus apariciones directas en pantalla. El trabajo de escritura también se benefició enormemente de la colaboración entre los guionistas y el director. Raimi aportó numerosas ideas relacionadas con el tono, los personajes y la estructura emocional de la historia. Esta cooperación permitió crear una película que se sentía unificada en términos de visión artística. Uno de los desafíos más difíciles para los escritores consistía en encontrar el equilibrio adecuado entre fidelidad al material original y accesibilidad para nuevos espectadores.
Los fanáticos esperaban reconocer elementos clásicos de los cómics, mientras que el público general necesitaba una historia fácil de seguir. El resultado final logró satisfacer ambas necesidades de manera bastante efectiva. El éxito de la película demostró que la combinación entre la dirección de Raimi y el trabajo de los escritores había funcionado extraordinariamente bien. Los espectadores respondieron positivamente tanto a los aspectos emocionales como a los elementos de acción. La historia consiguió conectar con personas que nunca habían leído un cómic y, al mismo tiempo, ganó el respeto de numerosos seguidores del personaje. La influencia de este equipo creativo se extendió mucho más allá de una sola película. Su enfoque ayudó a establecer varios principios que posteriormente serían adoptados por otras adaptaciones de superhéroes. La importancia del desarrollo de personajes, el énfasis en las emociones humanas y la combinación de espectáculo con profundidad narrativa se convirtieron en características comunes dentro del género. Muchos cineastas posteriores han reconocido indirectamente la importancia de la obra realizada por Raimi y los guionistas. La película mostró que una adaptación de cómic podía ser tanto un espectáculo visual como una historia emocionalmente significativa. Este equilibrio se convirtió en una referencia para numerosas producciones posteriores.